Si ya has estudiado las bases de Python y ahora quieres utilizar el lenguaje para poder crear aplicaciones web backend, estos son tres frameworks de Python muy utilizados para este propósito. Empecemos con Flash. Flash es uno de los frameworks open source de Python que está catalogado como micro framework, es decir, su intención es ser simplemente un módulo pequeño, pero que se puede extender con módulos de terceros. En la práctica, Flash es solo un paquete que puedes instalar y a partir de allí empezarías a crear la lógica de tu aplicación backend desde cero, e instalando módulos que extienden al framework, como Flash SQL Alchemy para poder conectarte a una base de datos y poder hacer consultas, WT Forms para poder generar formularios desde clases de Python, Flash JWT para poder autenticar con JSON Web Tokens, Flash Bootstrap para poder integrar el framework de CSS Bootstrap desde código de Python, entre otros módulos similares. En Flash puedes crear tu propia forma de estructurar tus archivos y carpetas, y como es solo un módulo, es fácil de integrarse con otros paquetes del ecosistema de Python, como Jinja 2 o Mako, para poder crear interfaces web, o módulos como MySQL o Psycho G2 para poder conectarte con bases de datos de PostgreSQL o MySQL. Además que también podrías integrarlo con otras bibliotecas de ciencia de datos como podría ser NumPy, Pandas o Scikit-learn. Flash también viene con su propio debugger, aunque el framework por defecto es single thread y síncrono. Fast API. Escribir código en este framework es similar a escribir código en Flash, en el sentido que tienes que importar tú mismo tus bibliotecas y el framework no te obliga a usar una estructura específica. Sin embargo, Fast API, como su nombre indica, es mucho más veloz que otros frameworks de Python y posee integración con bibliotecas modernas del ecosistema de Python como podría ser Pydantic. Entre algunas de sus características está que es autodocumentado, es decir, puedes generar documentación con Swagger de forma automática a partir de las rutas que escribas. También soporta código asíncrono, esto lo hace bastante veloz al momento de procesar datos desde el backend, y también viene con bibliotecas para validaciones y escritura de tipos de datos gracias a Pydantic. Fast API no viene con ningún servidor de desarrollo, pero puedes resolver esta necesidad gracias a bibliotecas como Daphne o Ubicorn. Y aunque su comunidad aún es pequeña, esto podría cambiar a futuro ya que el framework se está actualizando constantemente. Django. Mientras que Flash y Fast API son considerados micro frameworks, al ser frameworks pequeños que necesitan de otros paquetes para poder crear aplicaciones grandes, Django es el framework open source de Python más completo que tenemos actualmente. Usándolo puedes crear rápidamente aplicaciones con paquetes ya integrados en el framework. Entre las características de Django tenemos que permite dividir una aplicación grande en múltiples partes, llamadas apps, permite autenticar usuarios fácilmente, posee un ORM integrado el cual permite hacer consultas SQL sin la necesidad de escribir código SQL, aunque también podrías hacerlo si lo necesitas. También genera migraciones automáticamente, posee una interfaz de administración o panel de control para que no tengas que crearlo desde cero, además que es muy fácil de personalizar y permite crear formularios con código, además de también validar los datos que llegan al backend. Y como el framework es muy popular, hay mucha información, además que su documentación está bastante detallada. Con Django puedes crear aplicaciones web de múltiples páginas principalmente, pero también puedes crear REST APIs utilizando módulos que están encima de Django, como podría ser Django REST Framework, los cuales se extienden al framework con funciones para serializar datos y servir contenido en formato JSON. Además que también puedes crear GraphQL APIs usando módulos como Graphene. Django, a diferencia de estos otros frameworks que te he mencionado anteriormente, sí te da una estructura de proyecto que debes seguir, además de recomendaciones de cómo organizar tus archivos, así que este framework es ideal para aquellos desarrolladores que ya quieren la mayor cantidad de funcionalidades y solo quieren enfocarse en la lógica del negocio. Por supuesto, estos no son los únicos frameworks para crear aplicaciones en Python. Otras opciones son Pyramid, Bodel, CherryPy, Grok, TurboGears, Tornado, Web2Py y Quijote. Como puedes ver, en Python existen varios frameworks para crear aplicaciones web, pero la gran mayoría ofrece básicamente lo mismo, así que si vas a crear tu proyecto, es recomendable ir por los frameworks más populares, como podría ser Django, Flash o Fast API. Si estás empezando en el mundo del desarrollo web backend, te recomendaría ir por Flash. Es un framework que puedes empezar con muy poco código y hay mucha información. Con él no solo puedes aprender las bases del desarrollo backend, sino que estarías escribiendo tu propio código la mayor parte del tiempo. Pero si ya tienes los conceptos claros del desarrollo backend y quieres ir por un framework que es mucho más rápido y ofrece la mayoría de características que Flash, puedes ir por Fast API. O si lo tuyo es crear múltiples proyectos y no quieres hacer las mismas tareas una y otra vez, o buscas un framework que te dé la mayor cantidad de código ya disponible y testeado, puedes ir por Django. Aprenderlo puede llevar más tiempo que los anteriores, pero una vez sepas sus bases, el framework se convierte en una herramienta muy productiva.